Buenas noches. Bienvenidos a Veto a Saber. Si les extraña la vestimenta, pues yo me he visto normalmente así, no tiene nada de raro. No me gusta que me pidan selfies, así que salgo a la calle y me he visto así porque es más cómodo y porque me puede dar el aire. Hoy vamos a presentar todas las versiones que el presidente Gerí ha dado sobre su extraña visita al Chifa Sanborghino. Entre el 12 y el 14 cambió notoriamente de versión y vamos a comparar todas las versiones. Adelante. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Eso es lo que me decían y lo que me enseñaron mucho y lo que siempre replico con mi equipo. Y eso evidentemente con el reportaje ayer que sacaron en torno a mí a una visita nocturna. Sobre ello hay una cosa muy sencilla. Sabemos que tenemos malos precedentes, que ustedes perfectamente saben que yo salgo de madrugada, salgo de día, salgo de tarde, salgo de noche, según lo que mi instinto me indique. Pero es cierto que con antecedentes de años anteriores se puede entender de una manera incorrecta. Y admito ello. Se puede entender ello. Pero no es así. No es así. Yo voy a los centros comerciales, yo voy a las tiendas, yo voy a comprar en la esquina. Algunas veces con gorrita, otras veces sin gorrita, con lentes o sin lentes. Bueno, dejándonos de bromas, si uno escucha con atención las explicaciones del presidente, encuentra algunas diferencias y de verdad haría bien en verlas, sentarse a escucharlas y comparar lo que dijo el 12 y lo que dijo el 14, porque hay versiones diferentes sobre la misma reunión. Primero nos dijo que era una reunión para coordinar el Día de la Amistad Peruano-China. Después nos dijo que se trataba de una reunión para efectos personales. No queda claro la necesidad de un presidente de disfrazarse de esta manera para reunirse con alguien que ya sabemos no es un simple empresario de Chifa, es el coordinador, la persona más importante de todos los empresarios chinos que trabajan en el Perú. Entonces, cuando él nos dice, bueno, tuve que ir a este Chifa y el señor estaba porque él es el que cocina, no es exacto. Pero vamos a escuchar poco a poco. En la siguiente declaración, él nos da la versión de la famosa conmemoración de las relaciones peruano-chinas. Lo del día 1 de febrero, que se va a tener justamente el Día de Amistad Perú-China, ¿no? Ya habíamos tomado previamente la decisión de que tenemos que hacer algo diferente porque China es un socio comercial para nosotros. Y en consecuencia, además de que voy a comer en ese restaurante, también ellos están interesados en hacer una exposición y que el día 1 de febrero se van a ver todos los detalles de que finalmente lo bueno que se ha planificado, que se puede entender como malo, no es así porque yo entiendo que hay unas sombras del pasado que se podría querer asociar. Eso lo descarto. Dos, principalmente yo fui a cenar. A la hora que fui a cenar. Y tercero, esa es una serie de actividades que se están haciendo. Algunas actividades han sido en Palacio de Gobierno y ello se va a ver plasmado finalmente el 1 de febrero cuando él, espero, todavía quiera estar presente en el Día de la Amistad Perú-China. Entonces, no hay nada de irregular, no hay nada de indebido, pero voy a reflexionar sobre ello y sí es cierto que las cosas buenas que uno puede hacer pueden tornarse a nivel de percepción malas y eso es una mea culpa que tengo que hacer. Bueno, el presidente dice que a veces uno hace cosas buenas que parecen malas, pero falla cuando trata de explicar cuáles eran esas cosas buenas que él iba a hacer a ese Chifa de San Borja. No es preciso, no es certero. Fui a esta reunión para coordinar el Día de la Amistad Peruano-China, es una de las versiones. Luego nos dirá que había otras actividades privadas propiamente dichas. Tenemos la sensación de que hay un tercer motivo, hay otra razón por la cual él acude ataviado de esta manera a la reunión con el empresario chino. Entonces, para saber si son cosas buenas que parecen malas, señor presidente, necesitamos saber qué cosa hizo usted hacer, porque todavía no ha tenido éxito explicándolo. Vamos a escuchar
la tercera de sus explicaciones en la que dice que él no convocó la reunión, él fue a hacer actividades privadas propiamente dichas, porque él es un presidente que va a la pollería, va al chifa, va a la cevichería, lo cual no tiene nada de malo si no fuera porque va disfrazado, señor Gerí. Yo no convoqué la reunión para efectos de ver ello. Yo fui a hacer otras actividades privadas, propiamente dichas. Yo soy un presidente que va a comprar sus cosas. Yo soy un presidente que come en el chifa, que come en la pollería. Soy un presidente que está en constante movimiento. Yo no estoy pensando quién se ha reunido, con quién se va a reunir o cuál es su pasado. Yo a Johnny lo conozco hace mucho tiempo por las actividades de la embajada china. Yo admito el error de que no fue en una hora adecuada porque tenemos el tufillo de un expresidente. Ese es el error que yo admito. Bueno, en esta nueva declaración nos da un dato nuevo. Johnny. Ahora resulta que el señor Hu Yang, el más poderoso empresario chino en el Perú, es para él Johnny. Quiere decir que hay una extrema familiaridad, ¿no? Porque si a este empresario lo hemos visto al lado del embajador de China, en los eventos con todos los congresistas que mostramos ayer, pues uno tendría que llamarlo por lo menos por su nombre. Pero para él es Johnny, quiere decir que hay una enorme familiaridad. Son causas, son brothers, son socios. Eso a mí me preocupa un poquito, ¿no? Porque tendría que haber explicado desde cuándo el señor Hu Yang se convierte en Johnny para los amigos. Es normal que los ciudadanos chinos en países occidentales adopten nombres fáciles de pronunciar para nosotros. En Estados Unidos todos los ciudadanos chinos se dicen Johnny, Jimmy, Danny, pero claramente hay una amistad. Sigue, sin embargo, Gerí sin decirnos para qué fue a esa hora, vestido de esa manera, cuando pudo haber ido perfectamente con la ropa con la que la vemos siempre. Nadie le pide que vaya de traje y corbata, pero no lo habíamos visto antes en este look que él dice que emplea para ir al supermercado, para hacer sus compras. Y da la sensación de que esta capucha tiene por objeto ocultar su identidad. Sobre esto, Gerí ha dicho que solamente fue a comer con su polera, con capucha, tan juvenil, porque es la manera como él se viste. Esa parte de la explicación no la compro del todo. Porque no estamos hablando pues de un adolescente, ¿no?, que va en su skateboard con su polera con capucha. Estamos hablando del presidente de la República. Yo no creo que Gerí se vista así normalmente. De hecho, lo hemos visto informal con su casaca y sus botines Honda Timberland o Caterpillar. Pero así tapado nunca lo habíamos visto. Escuchemos. Bueno, tampoco nos subestime. No es el chaufero, ¿no? No es el que está salteando ahí, no. El señor no es, pues, el cocinero del chifa. El señor Hu Yang, o como se pronuncie, Johnny para los amigos como Gerí, es el empresario chino más importante en el Perú. Es la persona con la que tienen que hablar todos los inversionistas, todos los personajes que quieren llegar a las empresas chinas. Y vaya que hay muchísimos peruanos muy interesados en hablar con este señor. Entonces, no nos trate de vender la idea equívoca, por lo menos verdad a medias, de que el señor, como es el dueño de Chifa, es el que cocina. Entonces, al final, ¿es el que fríe el guantán o el que corta el jamón, presidente Gerí? ¿Es el que sirve el chihaucay o el que corta la torta? Vamos a ver. Explíquenos bien. Porque no queda claro, a pesar de que lo ha explicado tantas veces. Nosotros nos hemos tomado la molestia de averiguar quién es este empresario chino. Porque si el presidente de la República se va desde la Plaza de Armas, la Plaza Mayor, hasta la Avenida San Luis en San Borja, para conversar con este caballero, es porque muy importante debe ser, ¿no? Y queremos saber quién es. ¿Quién es este misterioso empresario vestido de chaufero? ¿Y por qué el presidente tiene tanto interés en hablar con él? Esa es la parte que no nos ha contado. Diego Pachas averiguó en qué negocios anda el señor del Chifa. Adelante. ¿Quién es el misterioso empresario Xi Huayang? Aquel ciudadano chino
quien ha saltado los reflectores debido a su reunión clandestina con el presidente de la República. ¿Qué tal, maestro? Oiga la música, va por ahí. El protagonista del mayor escándalo del gobierno de Gerí, el representante del gobierno chino con el Estado peruano. Porque si un político quiere acercarse a las empresas chinas, Xi Huanyang es el indicado. Hoy en Veto a Saber, nueva información del misterioso representante de las empresas chinas en el Perú, Xi Huanyang, el empresario chino a que el propio presidente tiene que ir a ver. Estamos hablando aquí nada menos que de un empresario chino que tiene intereses en el Estado. Y eso es importantísimo porque estos intereses también tienen que ser vigilados. Por ejemplo, si es que a través de un encuentro o alguna comunicación con el presidente Gerí posteriormente obtiene algún tipo de beneficio del Estado. La historia de este empresario chino empieza en el año 2000, cuando llega por primera vez al Perú. 5 años después, empieza a construir su imperio. Compra un inmueble en la avenida San Luis por $500.000, que luego se convertiría en su centro de operaciones. 20 años después, el edificio que destaca en la avenida San Luis en San Borja incrementó notablemente su valor. Es una persona que tiene mucho poder de facto. Porque si tú te quieres reunir con la colonia china y el empresariado chino, ¿por qué no vas a la Cámara Peruano-China? ¿Por qué no vas a la embajada o respetas las cancillerías? Pero si el presidente se va oculto a una reunión en un chifa a comerse su guantán, está bien, pero el asunto es, ¿por qué no lo transparenta? Esa es la gran pregunta, ¿por qué se oculta? Y no me van a decir que es solamente arreglar un tema protocolar de una visita para una actividad pues, de ese tipo. Eso es meternos el dedo. En los últimos años, Xi Huanyang ha ido fortaleciendo sus vínculos políticos. Ha ido creando empresas de la construcción y todas operan en el edificio de San Luis. Hidroeléctrica América SAC, que posee la concesión de proyecto hidroeléctrica Pachachaca 2 en Apurímac. Luego está Tenza Cerámica SAC, corporación que recurrió a los servicios del siniestro operador Nicanor Boluarte. Luego se encuentra la empresa América Capón SAC, también relacionada con el hermano de la expresidente, Dina Boluarte. Rospigliosi, que era una persona rabiosa respecto a Castillo cuando recibía gente en Zarratea, ahora hace lo mismo con Gerí y es la misma situación. Lo que pasa es que está un poquito más camuflada, pero acá no se sabe cuántas veces el presidente ha ido a chifas, a saunas, a hoteles, a lugares de restaurantes, a reunirse con empresarios o otras X personas. No está mal que un presidente se reúna con un empresario. El asunto es dónde, cómo. Sin embargo, existe otra empresa que tiene como representante legal a Xi Huanyang, American Samsac, empresa que obtuvo una licitación tras vender 4 camiones volquetes a la Municipalidad Provincial del Santa en Ancash por 1.440.000 soles. Mientras su poder político se iba incrementando, su nombre saltó a los titulares, cuando fue mencionado por los medios de comunicación en relación a los polémicos viajes de los congresistas a China. El presidente de la República es el principal funcionario en nuestro país. Y por tanto, los niveles de transparencia, de comportamiento ético también tienen que ser superlativos. Es por eso que la transparencia es importantísima, ¿no? Consignar con quién se reúne, cuál es el interés que tiene esta persona, tiene contratos o no con el Estado. Incluso estableció lazos con parlamentarios altamente cuestionados, como los hermanos Yontay, el Pinky Friend de Gerí, Illich López y la serronista María Agüero. Estos viajes que nunca fueron transparentados y que los parlamentarios nunca supieron responder. A los meses, el empresario formó parte de la delegación que viajó a China, junto a la expresidente Dina Boluarte. La influencia del empresario no solo llegó al Parlamento, sino también a Palacio de Gobierno. Las reuniones del presidente todas deberían ser públicas o transparentes. El presidente casi no tiene vida privada. Entonces, es muy grave que un mandatario vaya oculto a reunirse con un empresario que tiene intereses con el Estado. Eso es lo grave. En el 2019, Xi Huanyang adquirió un inmueble en el Jirón Puno, en el centro de Lima, por $1.400.000.
el asiático quiso establecer su punto de operación cerca de la casa de Pizarro. Sin embargo, el Ministerio de Cultura se percató que Yang construyó un edificio de 13 pisos, sin los permisos correspondientes, en una zona considerada como Patrimonio Cultural de la Nación. Al empresario poco le importó la norma y, a pesar de la prohibición, construyó. Finalmente, la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural ordenó la demolición del inmueble a partir del 4º piso en adelante por atentar contra el patrimonio cultural de la nación. 2 años después, el edificio continúa sus operaciones con total normalidad. No hay nada que relacionar con el pasado. Las prácticas del pasado son las prácticas del pasado y hoy estoy plenamente concentrado y descarto cualquier tipo de irregularidad respecto a la situación que ayer se ha mostrado, ¿no? ¿Cuál habrá sido el tema de conversación tan trascendente y confidencial que reunió clandestinamente y al filo de la medianoche al único presidente de la República encapuchado que hayamos visto? Con este enigmático personaje que regenta un chifa de barrio y que, sin embargo, representa a todas las empresas de una de las más grandes potencias del mundo en nuestro país. Yo creo que todavía el presidente José Gerí está a tiempo de contarnos toda la verdad, porque una verdad a medias no es la verdad. Y se entiende su nerviosismo, se entiende sus versiones contradictorias. Fui para coordinar el Día de la Amistad Peruano-China, que es el 1 de febrero. Fui por asuntos personales, fui porque yo siempre como en chifas. El señor está ahí porque es el que cocina. No. Ninguna de las anteriores, presidente. Díganos la verdad. ¿Qué intereses tiene este señor? ¿Ha participado de alguna licitación, quizás? ¿De qué tenía que conversar usted a esas horas y vestido de esa extraña manera? Todavía está a tiempo. No esperemos a que sea demasiado tarde, porque si no lo dice usted, los periodistas lo vamos a averiguar. Así que apúrese, díganos toda la verdad. Está con nosotros en nuestros estudios la candidata presidencial Fiorella Molinelli, que nos visita después de tanto tiempo. Te doy la bienvenida y me preocupo cuando vienes porque me cierran los programas. ¿Te acuerdas la última vez que viniste? El último programa. 17 de diciembre del año 2024. Sí, sí. Te entrevisté y fue lo último que hice. Pero todos vuelven. Todos vuelven, es verdad. Cuéntame qué piensas desde tu visión de política y de candidata frente a estas idas y venidas, porque no hay una versión sólida. Sí. Hay una serie de manotazos de ahogado que dan muy mala impresión. Sí. A ver, la buena política es transparente. Y en este caso lo que vemos es un presidente que no va a toda máquina, sino a toda clandestinidad. Eso lo deja muy mal parado porque tengo 25 años sirviendo a mi país y sabemos los que servimos al país, un buen funcionario público, lo que hace es, se somete a la ley de transparencia y acceso a la información y registra sus visitas. Estamos obligados a recibir, puedes recibir empresarios, puedes recibir a otros funcionarios públicos, gremios, pero siempre dentro del marco institucional, con tus asesores, tus ministros, registrándolo debidamente. ¿Cuándo entra en conflicto? Cuando violas esa agenda pública, porque el presidente no tiene vida privada. Ningún funcionario público, menos aún un presidente, tienen vida privada. Qué difícil de entender es eso, ¿no? Es muy difícil. Porque los candidatos se erizan cuando les preguntas sobre su vida privada. No, pero... no hay secreto financiero, no hay secreto respecto a tu religión. Respecto a tu vida íntima tampoco. A tu vida íntima en general. Y aquí, para terminar la idea del presidente, yo creo que además de no haber registrado, se repite el mismo móvil. Un auto Audi, ¿no?, que aparece en Zarratea, es el mismo cofre usado por Dina Boluarte. Yo me pregunto, ¿hay autos exonerados de uso de GPS en la presidencia de la República? ¿No? Ese es el déjà vu del poder. Y entonces volvemos a una persona que actúa encapuchada, que tiene que esconder algo. Claro, Pedro Castillo usaba la gorrita, ¿no?, para entrar a Zarratea. ¿Y por qué no ir a cabeza descubierta? Eso, ¿Cuál pero es el además problema? la gravedad No es está cuando... lloviendo. La gravedad es cuando tú
sales a reunirte con tu contraparte contractual, porque entiendo que el empresario chino tiene contratos vigentes con el Estado peruano. Sí. Y entonces, cuando uno tiene contratos vigentes, cuando es proveedor del Estado, estás impedido de reunirte. Lo puedes hacer dentro de un ámbito institucional, llámese tu gremio. O la ¿no? embajada, quizás. O la embajada, pero no de manera clandestina en un chifa. Y eso realmente creo que rompe la carrera política del presidente de la República, pero lo más sospechoso es ¿dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está ese equilibrio de poderes? ¿Dónde está el Congreso que debe fiscalizar? La buena política fiscaliza Bueno, también y cumple su rol. el presidente del Congreso ha dicho que tiene derecho, pues, que le guste el chifa, punto, ¿no? Y no fue tan indulgente cuando se descubrieron las visitas de Castillo a Zarratea. Por supuesto, ahí ves la incoherencia, ¿no? La buena política no es incoherente y ahí ves su falta además de... Va cambiando versiones efectivamente y lo que se necesita es un presidente ubicado a tierra. Lo que veo actualmente es un blindaje desde el legislativo, por eso es que digo con firmeza, hoy ya no estamos en un régimen presidencialista, sino parlamentarista, donde ya el equilibrio de poderes se ha roto. Lo que tú ves es un Congreso protegiendo, porque está extendido dentro del Ejecutivo. Es el presidente que ellos eligieron. Y es el presidente Ellos estuvieron de acuerdo en ponerlo ahí, a pesar de que Porky ha dicho que ya se acabó la luna de miel, pero no sé en qué momento se acabó, o si porque Porky lo dice, ya su tiempo de gracia se ha terminado. Pero no hemos oído al fujimorismo, no hemos oído al acuñismo, no hemos oído al... En ese sentido, un parlamento, congresistas muy permisivos, haciéndose de la vista gorda, normalizando lo que en su momento normalizaron también con Dina Boluarte y luego cuando ya no les convenía o ya no les servía, lo rompieron de inmediato y ahora, claro, debe haber un canje de favores, supongo, en donde están desesperados por acabar, llegar a julio del 2026. Yo sumo haciéndose un canje de beneficios, aprueba el presupuesto de la República por acá, sacamos esto por acá, y entonces les conviene tener a una persona utilitaria dentro del poder porque finalmente es el Parlamento que nos gobierna en ambos lados. ¿Un presidente puede hacer lobby, Fiorella? No, de ninguna manera. Porque diera la impresión de que es una operación medio lobista, ¿no te da esa sensación? Tiene un tufillo definitivamente de compartición del poder con varias esferas. Aquí no se responde, está violando el tema de tú sirves a tu país. Cuando tú entras al legislativo, al ejecutivo, entras a servir por encima de tus intereses personales y partidarios. Pero acá no es un presidente sirviendo solamente a sus intereses personales, sino hay un equilibrio de repartición de favores entre todas las bancadas que hoy lo defienden. ¿Esta es una hipótesis tuya o tienes evidencia Veo comportamientos extraños y sospechosos que... ¿De quiénes? Que hoy, digamos, de las fotos en particular que ustedes acaban de mostrar, en viajes no reportados, donde tú comienzas a atar y a decir, bueno, qué raro, ¿no? Aparecieron todos en la foto en algún momento. Y yo creo que aquí puede haber, la Fiscalía lo tiene que investigar, las visitas que efectivamente se están dando, los presupuestos que se han aprobado en el marco de la ley del presupuesto y qué es lo que está viniendo. Además, viene desde Dina Boluarte esto, ¿no? Bueno, y hablando de Dina Boluarte, su hermano, el tristemente célebre Nicanor Boluarte, también era un comensal asiduo del Chifas Xinjiang, que está acá nomás a 3 cuadras, queda muy cerquita del canal. Y la verdad es que llama la atención el hecho de que hayan sido todos ampallados. Mira tú, ahí está la foto de Gerí y ahí está la foto del otro chifero, que es Nicanor Boluarte, que también lo fotografían entrando, ¿no? Entonces, es como si hubiera algún tipo de operación de contrainteligencia. ¿Por qué estos señores que van supuestamente a reuniones clandestinas acaban fotografiados en la puerta del Chifa San Borgino, ¿no? O sea, es muy raro. Es como tenerte agarrado del cuello y si algo no sale como a mí me gusta, suelto la foto y te desgracio.
que es lo que ha pasado con ambos. Y me da la impresión que esa frescura con la que suelen hacer, digamos, estas cosas, estos atrevimientos, porque realmente escapan al comportamiento correcto de un funcionario público, ¿no? La deben haber ejercido cuando han estado de parlamentarios, cuando han estado de congresistas, porque uno guarda las formas, guarda el comportamiento, guarda la institucionalidad. Hay reglas mínimas que tienes que asumir cuando sobre todo estás en un cargo de alta envergadura, ¿no? Los ministros, los congresistas, y parece que la frescura en él ha sido algo que no ha escatimado, porque desde la Comisión de Presupuesto siempre han habido este tipo de denuncias respecto a empresarios que... Desde que Gerí era presidente de la Comisión de Presupuesto. Entonces, llama nuevamente la atención. Habría que ver qué presupuestos se gatillaron cuando él era presidente miembro de la Comisión, claro. tenía la presidencia del presupuesto, y qué cosas se está ejecutando ahora que está en el Ejecutivo, ¿no? Ahora, ha corrido el rumor en redacciones esta tarde de que el premier Ernesto Álvarez estaría con su carta de renuncia lista, ¿no? Como que lo han agarrado del saco, eso es lo que se dice extraoficialmente. Si esto fuera verdad, y vamos a hacer un poquito de, no de política ficción, pero de lógica, si un premier se incomoda ante este hecho escandaloso, al extremo de querer renunciar, ¿qué podría significar, Fiorella? ¿Que hay algún ministerio involucrado? Creo que debe tener información, o por lo menos debe ser testigo de algunos comportamientos sospechosos que ya se descubren, porque ya una vez que salen las fotos, salen todos estos hechos clandestinos, no solamente involucran la imagen del presidente de la República, sino a su premier, que además tiene un comportamiento, el premier... discreto, muy apagado. Casi gris, ¿no? Como que si no quisiera destacar de ninguna manera para no verse involucrado en futuros conflictos. Pareciera que no quiere hacerle sombra a un presidente tan protagónico, ¿no? Pero ahora quizás es el momento de Ernesto Álvarez de aparecer, porque lo que le convendría al presidente más bien es guardar unos días de reposo o de recogimiento después de este escándalo, ¿no? Sí, bueno, los ministros sabemos, el premier también debe saber que están para dar la cara, que es la artillería de primera fila, ¿no? Y deben saber responder, deben saber cacarear, como se dice, lo que están haciendo, pero yo no veo, salvo 1 o 2 ministros, haciendo eso. Después todos están en modo silencioso. El premier a mí me sorprende porque es la figura principal y bueno, si es que todavía hay un poquito de dignidad, pienso que debe apartarse, porque pienso que van a terminar muy mal. Pasando ya al tema electoral, Fiorella, en estos días se ha discutido mucho la omisión del candidato Carlos Álvarez de colocar o consignar en su hoja de vida una condena que tenía nada menos que por haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos, que no es moco de pavo. Ahora él trata de explicarnos que lo absolvió la Corte Suprema, hoy vendrá Juan Cheput a explicarnos sus razones, pero ¿qué sensación te deja a ti ese incidente? A ver, en la hoja de transparencia uno está obligado a reportar, digamos, todos los incidentes en materia judicial que se ha tenido, es cierto. Creo que él debería, por un tema de la buena política es transparente, publicar por lo menos en su página web o en la página de su partido la sentencia que lo absuelve, porque ha mostrado un pedacito, un fragmento, pero creo que lo más práctico es mostrar todo el documento para que la gente saque sus conclusiones. Es lo mismo que me llama la atención a mí. Hay que informar a la población, ¿no? Si yo estoy seguro de mis razones, mira, fotocopio viene a ser la sentencia de la Corte Suprema y la reparto, mira, como programa de circo a todas las redacciones del Perú. Pero no lo tenemos a la mano. Ojalá que Juan lo traiga. El fragmento es muy pobre. O sea, el fragmento no te dice con claridad. Incluso si lo lees, pareciera que la pena se la reducen de 4 a 3 años. Pasa de efectiva a suspendida. Y que lo que se le puede estar anulando es
Me da la impresión, como vuelvo a decir, y sería bueno por eso tener todo el documento completo para aclararlo. Pero eso dentro de la buena política que es transparente. Para mí, Beto, hoy en día, y te lo digo con claridad, no quisiera perder más tiempo en encontrar adversarios políticos, porque los adversarios políticos no son nuestro verdadero enemigo. En mi caso particular, creo que el verdadero enemigo de la población peruana es el Estado que estorba, es el Estado que no da soluciones reales a los problemas de la ciudadanía. Es el Estado que nos tiene en permanente situación de inestabilidad, que no da soluciones a los problemas de seguridad ciudadana, no da soluciones al tema de la corrupción, no da soluciones a los problemas económicos que hoy enfrentamos. Yo te mencionaba lo del caso de Álvarez para preguntarte si tú, a diferencia de Carlos, sí has consignado en tu hoja de vida los casos fiscales pendientes que tienes todavía. Yo los he colgado en la página web porque lo que te obliga la declaración jurada es a poner las sentencias. Y en mi caso yo no tengo sentencias, ¿no? O si has estado en algún momento sentenciado. Pendientes. Sí, y yo he sido, digamos, creo que la buena política parte de la premisa de tú tienes que informar a la población respecto a los casos que tienes. Y yo toda la vida he sido clara, tengo dos, Chinchero, y tengo el caso por el que me sacaron de salud justo cuando entraba Castillo y había un pedido de sacarme del gobierno Cerrón Castillo para, digamos, antes de mi periodo de mandato para tomar el poder en el salud, y lo que hemos visto es 10 presidentes después de que salí. ¿Estas son denuncias en Lima? Las dos denuncias, claro, y son una es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hecha por Edgar Alarcón, que además logré sentenciar, logré condenar con prisión suspendida y pago de reparación civil casi 300.000 soles. Te lo pregunto porque en la consulta de casos al Ministerio Público aparecen 3 casos, ninguno de los cuales es en Lima. 2 denuncias pendientes en Ica y una denuncia pendiente en Apurímac. No. ¿Estás al día con eso? A ver, el caso del comercio, justamente cuando me informan que le he mandado hace unos días una carta al fiscal de la Nación. Pues no tiene nada que ver con comercio, hemos hecho la búsqueda, te lo muestro. Sí, estamos borrando. Lo que pasa es que coincidentemente se lanza la campaña electoral, Beto, y aparece el comercio, me manda un registro mucho más largo con más de 13 carpetas que yo ya había archivado y ya estaban anuladas. ¿Estas 3 que saltan habían también anuladas están del sistema. No, porque son denuncias no aperturadas. A mí no me han aperturado. Pendiente quiere decir que no ha sido calificada, no nos han notificado, no se ha abierto carpeta fiscal. Y la denuncia entiendo que es de un sindicato que lo que hace es reclama por la construcción de un hospital. No tengo la carpeta porque la hemos pedido, o sea, no hay carpeta, es lo que te estoy diciendo. Y para lograr que se dé esa obra, lo que ha hecho es denunciar a 10 presidentes para jalar la atención. Me imagino que a la hora de calificar, la Contraloría, la Fiscalía no la va a aperturar porque no tiene ninguna razón, es más, no es parte de mi ciclo de trabajo. Pero hay 2 denuncias en Ica, ¿no? Es la misma carpeta fiscal. ¿Al Hospital María Reicha de Marcona? Sí. Es la misma carpeta fiscal, sí. Y la de Apurímac, que es una en juzgado anticorrupción por tráfico de influencias. No, ese está archivado. No tengo denuncias. ¿Por qué sigue apareciendo? Las mandamos, por eso le he mandado una carta al señor Tomás Gálvez, que aprovecho para dirigirme a usted a través de las cámaras. Es sospechoso que luego de haberse archivado, haber recibido el requerimiento de anulación del sistema, hoy vuelvan a aparecer en plena campaña política. Ya por lo menos ahora me da la satisfacción. Parece que no es me da la satisfacción casual. de que quedan 3, sí. ¿Crees que es intencional que sigan apareciendo? Sí, porque desgasta, ¿no? El tener que estar explicándole a todos los periodistas, no, ya están archivadas. O sea, la fiscalía tiene su corazoncito y quiere beneficiar a otros candidatos perjudicándote así. Porque lo que me llamó la atención del caso del comercio, y también aprovecho para llamar, cuando la periodista Cuba se contacta conmigo, me dice, estamos haciendo una comparación de las denuncias penales de los candidatos.
Entonces yo dije, bueno, en un ranking, yo tengo 25 años sirviendo a mi país y creo que siempre he hecho gestión, estamos expuestos. Mis Pero no era una denuncias se han comparación, era cerrado. solamente tú. Me sacaron solo a mí. Primer tema. Segundo, le hablé a Martín Hidalgo y me dijo, bueno, tú eres funcionaria pública, ya sabes, te tienes que sobar. Tienes que acostumbrarte a que los funcionarios públicos les van a sacar la denuncia. Pero yo les dije, estoy convencida de que el funcionario público tiene que abrirse a las investigaciones, someterse a la verdad. Pero eso sí, le dije a Martín, cuando uno archiva, se ha aclarado todo, nadie tiene derecho a manchar tu buen nombre, tu buena reputación, porque yo tengo familia, hijos, y además he hecho muy buena gestión pública y me considero una persona honesta. Entonces, ¿por qué ya luego de que los casos sean archivados hay que maltratar al funcionario público? Fiorella, eso no está bien para nadie. En el segundo programa mostramos el caso de una candidata, Karen Paniagua, bueno, una precandidata que no logró ser parte de la lista de Avanza País, que vino aquí a quejarse de que no le habían devuelto su cuota de inscripción. Menciono esto como antecedente para preguntarte por qué incluyes a personajes de la farándula en tu lista. Primero anunciaste a Cuevita, luego resultó que Cuevita no iba y ahora entiendo que Pantera Segarra es parte de tu lista. Corrígeme si me equivoco. Sí, a ver, primero, Cueva nunca fue parte de nuestros candidatos. ¿Era una campaña publicitaria? Lo que nosotros, lo que nosotros queríamos era, nadie te invita para conocer el plan de gobierno, todo el mundo te llama, digamos, el Perú es emocional, ¿no? Y cuando él quiso de alguna manera ayudar a su padre, que sí está yendo por la libertad, lo que le dijimos es, lo que nos interesa es levantar la marca del partido, el símbolo del caballito, Fuerza y Libertad, y que estoy candidateando, porque mucha gente me dice, Fiorella, te recordamos como de la presidencia de salud, pero no sabíamos que estabas yendo de candidata a la presidencia. Lo dijo Quiabra hace un par de días. Y entonces, claro, él es una persona que ha movido muchas emociones en el Perú, nos ha llevado al Mundial y de hecho ese día fue el día de más pico, aparecimos en las plataformas. Entonces fue un ardid publicitario. Fue una estrategia publicitaria, él no está... pero Pantera Segarra sí. ¿Y por qué te digo? Porque he conversado... ¿Cuáles son las potencialidades legislativas que has visto tú en Pantera Segarra? Primero, porque hacer gestión sin calle y sin involucrar a los actores sociales no logra, digamos, sensatez al momento de hacer política. Okay. O sea, necesitamos y hacer política sin preparación. Y creo que yo tengo un buen liderazgo. O sea, el liderazgo que he logrado, porque yo nunca he discriminado en personas que saben mucho, saben poco, o que no, digamos, piensan distinto a lo que yo pueda pensar. Yo creo que David tiene una historia de vida muy interesante porque vincula el deporte con las escasas oportunidades que hoy tienen los jóvenes, el deporte como una política de prevención. Creo que como un actor que está involucrado en el deporte, por ejemplo, toda la infraestructura deportiva hoy está descuidada y dentro del rol fiscalizador de un... ¿Pero por eso hay que ser congresista? No, pero él te lo pregunto porque aquí yo he sido crítico de Carlos Álvarez, aparte de que porque ha ocultado información, porque yo no siento que él deba ser presidente. No es que no deba, es que no encuentro una razón por la cual debería ser presidente del Perú. Pero él ha manifestado desde el primer día y cuando todavía... Tampoco encuentro una razón para que Pantera sea congresista. No, pero no te preocupes, tiene una buena líder, una buena gestora y yo sé ponerlos a trabajar. ¿Tienes tiempo? He hecho trabajar a mucha gente alineada a la buena política. Creo que él ha sido una persona que ha mostrado desde que no éramos partido un interés real, pues fue uno de los primeros en afiliarse. Creo que tiene ganas de aportar de otra manera y yo lo que quiero es juntar gestión con calle, porque gestión sin calle... Pantera nunca ha agredido a sus mujeres, a sus parejas, bueno, cosa que Cueva sí. Y además yo me he encargado, somos el único partido que no tiene sentenciados dentro de nuestra lista. No llevamos a ningún congresista que actualmente esté en este Congreso que lamentablemente ha dejado muy bajo a este poder del Estado y nosotros sí tenemos un respeto por la ciudadanía mínimo, ¿no? Que es garantizar que los que llevamos no tienen sentencias. Nos has escaneado. Hemos hecho ese esfuerzo. Fiorella, nos ganó el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Y pues hay que publicitar con más fuerza a tu caballito, ¿no? Para que la gente lo conozca.
Sí. Fuerza y Libertad. Igual dijo aquí el general Quiabra que nadie sabe que estoy postulando. Ya es momento que se enteren, ¿no? Sí, además tenemos la fuerza para cambiar al Perú y la libertad para vivir sin miedo en estos tiempos. Soy de una generación que conoce bien la gestión pública y que no quiere normalizar lo que hoy vemos, ¿no? Que es un Estado que improvisa, un Estado que no actúa, un Estado que no le da soluciones a la ciudadanía. Gracias, Fiorella, nuevamente por haber venido a programa. Gracias, Beto. ¿Tenemos tiempo de ver los chats o vamos a la pausa? ¿Tenemos tiempo? Ya. Bueno, en los últimos días hemos estado haciendo la crónica de el fallido, el abortado intento de el conductor de Panamericana, Philip Butters, por llegar a la presidencia del Perú. Y este asunto empieza a traer cada vez más cola, porque nosotros contamos lo que logramos averiguar, pero nos han llegado nuevas informaciones que provienen de los propios protagonistas. En este caso, nosotros ayer contamos que Butters tenía un círculo muy cercano conformado por Ricardo Ghibellini, que es el presidente de directorio de su empresa PBO, de la empresa de Butters, y por el abogado Wilber Medina, que, como todos sabemos, es uno de sus entrevistados favoritos, amigo personal y abogado tanto suyo como de Rafael López Aliaga. Pues hoy en la mañana me escribió nuevamente el abogado Wilber Medina a propósito de que yo anoche les conté que Wilber había sido la persona que más se preocupaba por el silencio que surgió entre Aldo Borrero, presidente de Avanza País, y su precandidato Philip Butters. En un momento, simplemente Borrero le hizo hielo. Dejó de contestarle las llamadas, dejó de contestarle los WhatsApps. Y entonces, Wilber Medina le escribe preocupado. Pero ¿qué cosa es el detonante? Una nota del diario El Comercio en la que el presidente de Avanza País dice que Butters está más preocupado por sus negocios que por su devenir político. Entonces, en ese momento, Aldo Borrero estaba en China. El redactor de la nota también estaba en China y lo entrevista allá. Entonces, el abogado Wilber Medina le escribe, no sé si tienen las capturas de pantalla, estos son los chats entre Aldo Borrero y Wilber Medina, ¿no? 28 de noviembre, viernes. Wilber le envía el recorte del Comercio, ¿no? Con los dichos del presidente de Avanza País, que claramente denotaban que le había soltado la mano, ¿no? Que lo estaba descartando prácticamente de la candidatura de Avanza País. Entonces Wilber manda la captura y pone abajo: ¿qué pasó, mi hermano?, le dice Aldo Borrero, presidente de Avanza País. Aldo responde: ¿de qué? Estoy en China. Y entonces él le vuelve a mandar ahora la captura de la noticia con la firma del autor, Martín Hidalgo, y le pone los ojitos y el dedito, ¿no? Como diciendo, ojo con esto, ¿qué significa? Y entonces Aldo Borrero le contesta: sí estoy muy preocupado con PB, es decir, con Philip Butters. Creo que Ricardo Ghibellini está trabajando para ahogarlo en PBO y lograr que se una otra vez a RLA. RLA, evidentemente, es Rafael López Aliaga. Vamos a tratar de entender lo que le está diciendo en este chat el presidente de Avanza País al abogado de Philip Butters. Estoy muy preocupado con Butters porque creo que Ricardo Ghibellini está trabajando para ahogarlo en PBO. ¿Por qué? Su presidente de directorio, uno de sus mejores amigos, parte del triunvirato que trataba de formarse alrededor del inminente primer mandatario Butters, dice que está tratando de ahogarlo en PBO, o sea, en su empresa. ¿Qué significaría? Que, de acuerdo a la visión de Borrero, Ricardo Ghibellini estuviera tratando de ahogarlo. ¿Ahogarlo de qué manera? ¿Con conflictos laborales, financieros, acaso tributarios, con fraccionamientos de la SUNAT?
¿De qué manera lo querría ahogar? Y lo más interesante es que en la visión de Borrero, presidente de Avanza País, Ricardo Ghibellini, presidente de PBO, estaba tratando de lograr que se una otra vez con Rafael López Aliaga, cosa que finalmente sucedió, porque como todos sabemos, en su primer programa de Panamericana ha dedicado la hora completa a la persona que se había convertido en su enemigo, porque ambos se habían lanzado misiles de alto calibre durante meses y meses. Hay algo raro acá. Me van a disculpar, yo soy bastante escéptico y yo veo una cosa muy rara, ¿no? Esta pelea entre Rafael López Aliaga y Philip Butters, que durante meses se atacaron, sacaba el uno videos contra el otro decía incendios, lo acusaba de todo tipo de tropelías y barbaridades, y de repente, por obra y gracia del Espíritu Santo, todo fue olvidado, sobrino y tío se sentaron a charlar y aquí no pasó nada. Muy extraño. Y muy extraño también que el presidente del partido haya esperado tanto tiempo, ¿no? Haya dejado pasar tanto tiempo para darse cuenta de algo que creo que era bastante evidente. Al señor Butters le interesaba un pepino la política y él estaba preocupado más por la economía, pero por la economía de su empresa. ¿Eres de los apasionados que buscan diversión las 24 horas del día? Entonces, ¿qué esperas para jugar en el Casino de los Dioses? Regístrate en olimpo.bet y recibe 40 soles sin rollover para que te diviertas mientras juegas, ganas y cobras más rápido que un rayo. Ya lo sabes, juega en olimpo.bet y diviértete como los dioses en cada giro. Ya regresamos, esto es Veto a Saber.